Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Voces Gratas de Tierra Grata, donde exploramos historias y perspectivas que fortalecen el desarrollo rural de Colombia. Yo soy Jennifer Colpa, soy cofundadora de Tierra Grata, un emprendimiento que mejora el acceso a los servicios básicos en comunidades rurales a través de diferentes tecnologías sociales. Este espacio es una conversación con líderes del ámbito público, académico y social que a través de datos, política, innovación están transformando positivamente los territorios del país. Hoy exploraremos la historia económica y estructural del Caribe colombiano para entender cómo las desigualdades regionales persisten y qué políticas y qué se puede trabajar para atender esas brechas, conectando nuestra labor que hacemos desde Tierra Grata con iniciativas académicas y rurales en general. Y nos acompaña el doctor Adolfo Meisel, un honor y una alegría que nos haya concedido este espacio. Él es economista de la Universidad de los Andes, actual rector de la Universidad del Norte y exgerente del Banco de la República de Cartagena, con un legado en estudios regionales sobre economía caribeña, educación en políticas de compensación, autor de múltiples libros también en desigualdad, que justamente recibimos hoy la sorpresa de que es un regalo para nosotros. Santa Bárbara de las Cabezas es uno de sus grandes publicaciones, junto con Radiografía del Capital Humano del Caribe, que exploran, bueno, la historia económica y social de nuestra región. Bueno, sin más, su trabajo es justamente, nos ha inspirado también muchísimo en Tierra Grata, desde los estudios que hicieron en la Casa Grande Caribe, y siempre lo que trabajan y su opinión sobre el Caribe y su visión nos parece muy interesante. Por esto como queríamos tenerlo en este espacio. Entonces, bueno, sin más, podemos comenzar. Muchas gracias nuevamente, Adolfo, por estar acá. Usted se ha dedicado gran parte de su vida profesional a estudiar, bueno, la historia económica del Caribe colombiano. ¿Qué factores históricos considera que son más determinantes en entender estas desigualdades estructurales que aún enfrentan nuestras regiones rurales del país? Bueno, Jennifer, muchas gracias por la invitación. El Caribe colombiano es una región profundamente desigual, con una desigualdad en los ingresos entre las personas, eh, entre las zonas urbanas y rurales, entre los grupos étnicos y entre los géneros. Si hacemos la sumatoria de eso, nos da pues, una de las distribuciones más desiguales en el mundo, cosa que también es cierta para el resto de Colombia, pero probablemente en algunas de esas dimensiones el Caribe colombiano especialmente se destaca, por lo menos en algunas áreas. La brecha entre las zonas rurales y urbanas en el Caribe colombiano es más grande que en otras partes del país. Por ejemplo, más grande que diría yo que en los Santanderes, que en, en, en el Valle del Cauca, en la zona cafetera. Esas desigualdades urbanas no son tan extremas. Y ahí también las zonas, digamos, de menores ingresos en la costa tienen un fuerte componente étnico. Sí, La Guajira, que es uno de los departamentos más pobres del Caribe colombiano, tiene una población de origen bueno, guayú muy grande. O algunas zonas de Córdoba son fuertemente indígenas, algunas zonas costeras o ribereñas con una presencia grande de población afro, algunas ciudades como Cartagena, hay un componente grande de población afro. Entonces, ¿por qué estas grandes desigualdades? Entre los economistas yo creo que hay un consenso que las causas principales de las desigualdades en el largo plazo tienen que ver con lo que se llaman las instituciones, las reglas de juego para la actividad económica, y ahora hablo más de detalle de eso, y con la geografía, sin que la geografía sea un destino, porque las geografías adversas cambian con el tiempo. Lo que era adverso en una época deja de serlo en otra época. Por ejemplo, zonas que fueron de difícil poblamiento por razones médicas, con los avances de la medicina del siglo XX, pues eso se ha controlado. Entonces, ¿qué pasa en el Caribe colombiano? El Caribe colombiano se conformó
la matriz institucional, o sea, de cuáles son las instituciones económicas fundamentales, la propiedad sobre los medios de producción, las relaciones de trabajo, que se conformaron en digamos, la matriz quedó establecida, diría yo, en el siglo XVIII, porque como sabemos, el siglo XVI es un siglo de un choque entre dos culturas, dos pueblos en diferentes niveles de desarrollo, y hay profundos cambios. O sea, no hay una estabilización porque hay una población indígena inicial, pero esa población indígena empieza a caer muy rápido, fruto de las enfermedades que trajeron los españoles, de la violencia, de la sobreexplotación. Luego hay una introducción de la esclavitud en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII ya la mayoría de la población del Caribe colombiano es una población, lo que llamaban libre de todos los colores, donde estaban los mulatos, los negros libres, los mestizos, los zambos, los blancos, los pobres. O sea, era una población digamos, muy variada y sin acceso a la propiedad de la tierra. Entonces, ¿qué se conforma? Y se conforma una estructura latifundista que se viene conformando desde el siglo XVI, cuando se empiezan a repartir las tierras, pero ya se estructura, digamos, como sistema latifundista en el siglo XVIII sobre la base de controlar la tierra. Y al controlar la tierra, indirectamente controlaban la mano de obra, que tenía que pagar tributos para usar tierra, para pagar rentas o trabajar por salarios muy bajos. Pero hay un contraste, porque había una prosperidad urbana. En el periodo colonial, una gran prosperidad de Cartagena, que es el puerto más importante del virreinato de la Nueva Granada, grandes inversiones militares, monopolio del comercio, pero de todas maneras basada también en la esclavitud. Sí. Entonces ahí había mucha riqueza, mucha prosperidad, pero había mucha desigualdad también. El siglo XIX fue malo para Colombia y muy malo para el Caribe colombiano, porque Cartagena declinó en los primeros 50 años después de la independencia. ¿Fruto de qué? De que su importancia militar se perdió. Entonces ya no recibía los inmensos subsidios que había recibido hasta ese momento. Por eso que usted en el libro del ¿Por qué perdimos el siglo XX? Porque el Caribe colombiano un poco perdió el siglo XX, una de las razones también. Es una de las razones. O sea, entonces, se va a digamos, pero a Colombia también le fue mal eso, porque no logró insertarse en la economía mundial con grandes exportaciones. Mejora un poco al final Barranquilla, cuando Barranquilla despega después de 1871. Pero a Colombia sí le fue muy bien en el siglo XX, sobre todo en la primera parte, con las exportaciones de café. Pero la costa no exportaba café. Entonces, la costa lo que producía era ganado en condiciones extensas, ganadería extensiva, poca generación de mano de obra, no muy calificada. Entonces, crecimos en términos absolutos, pero en términos relativos no crecimos tanto como nosotros y por lo tanto nos rezagamos. Eso a grandes luces resume los orígenes de estas enormes desigualdades que vemos en el Caribe. Qué buena historia, como recapitulación de todo lo que ha pasado. Y usted, digamos, desde esa visión como economista y académico, entendiendo como la historia y cómo es hoy, digamos, lo que significa hoy, o el contexto de la ruralidad hoy, ¿por qué considera que es importante el acceso a servicios básicos como agua, energía, limpia y saneamiento, que también es uno de los grandes debates en la Casa Grande Caribe? ¿Por qué es importante el acceso a servicios básicos en la agenda de desarrollo económico regional? Bueno, el Estado debe buscar la prosperidad de las personas, material. El bienestar de los ciudadanos. Los estados se constituyen primero para darle seguridad a la gente.
Si no hay Estado, hay anarquía. Se constituye el Estado primero para darle seguridad a la gente. Y con el paso del tiempo, eso no fue suficiente. Y también el Estado se ha ido especializando en buscar bienestar para la sociedad. Y una persona no puede tener un nivel adecuado de vida si no tiene los elementos básicos de la vida. Y un elemento básico para cualquier ser humano es el agua de buena calidad. Es necesario por la salud. Cuando no hay agua de buena calidad, los niños se mueren de diarrea. Hay más enfermedades. Los niños crecen menos, porque si les da mucha diarrea, entonces no crecen. Les da parásitos. Si los niños están desnutridos y afecta incluso la nutrición. Si los niños están desnutridos no aprenden, no se concentran, les produce ansiedad. Y si no aprenden cuando están más pequeños y el cerebro está más plástico, luego su aprendizaje va a ser más limitado. Entonces esto es como un círculo vicioso o virtuoso, de acuerdo si uno lo logra o no lo logra. Entonces por eso hay que darle prioridad. Si uno fuera el consejero de un gobernante, tendría que decirle, lo primero que usted le tiene que dar a la gente es agua. El que no tiene agua vive en la miseria absoluta. Una vez tengan agua, ya pensamos en otras cosas. Después hay que pensar en darle electricidad, después hay que pensar en darle educación, nutrición. Pero el agua es lo primero. Muy importante la infancia, porque es cuando se desarrolla la inteligencia, el cuerpo humano, y el que no tiene un buen desarrollo físico, pues después va a tener problemas de salud más adelante, probablemente una mortalidad mayor, y ahí pues un desarrollo intelectual más limitado. Entonces, pues uno va a ir yendo por capas. Infortunadamente, yo veo que muchos de nuestros gobernantes no tienen esas prioridades. Así es. Yo he visto en muchas, Cartagena es una de las ciudades más desiguales de Colombia, con una pobreza extrema. Recientemente que estuve en un evento que había gente que decía que Cartagena está bellísima, todo está muy bien. Pero yo decía, pues sí, hay una parte muy bien, pero no todo, la mayoría no. Y hay inmensos sectores en una pobreza extrema, donde la gente no tiene agua, los niños no están desnutridos, las escuelas son de calidad deficiente. La gente vive entre el barro, literalmente. Literal, no hay piso, la casa no tiene piso. No hay piso y resuma. Ahí yo he visto casitas pegadas a la Ciénaga de la Virgen, donde cuando suben las mareas resuma agua no muy limpia. Usan letrinas no muy higiénicas por todas las limitaciones que tienen. Entonces uno no puede decir que Cartagena está perfecto. Sí. Una parte de Cartagena está muy bien. Pero la otra no mucho. Pero una parte mucho más grande no está muy bien. No está muy bien. Así es, y nosotros, bueno, en Tierra Grata trabajamos, si bien como nuestro enfoque es ruralidad, pero como comenzamos trabajando desde Cartagena, en las periferias de la ciudad, todavía hay personas, o sea, hay barrios completos que reciben el agua a través de un carro tanque. Ese carro tanque no lo lavan muy bien y el agua que reciben, usted puede ver como todo lo que tiene adentro, ¿no? Y ellos lo ven y dicen que tiene, ellos le llaman como que traen camarones, dicen. Pero no son camarones, son parásitos. Son parásitos, ¿no? Dice, ¿pero qué es eso? Dice, como trae camarones. Y también hemos visto como la relación directa entre el no acceso a agua, la desnutrición y la educación. Por ejemplo, en la Guajira vemos los niños, parece que a veces, o sea, claro, el desarrollo demora mucho más, entonces no hablan mucho o hay poco análisis, o sea, poco como desarrollo del análisis crítico y un montón de cosas. Se le retrasa todo. Y voy a decir una cosa, no hay derecho que haya niños desnutridos en Colombia. En Colombia está un nivel de desarrollo que llevar nutrición a todos los niños, si esa fuera una prioridad, sería un objetivo plenamente lograble con los recursos que hay en Colombia. Total. Pero ni los recursos se invierten.
Y cuando se invierten, no quiero hablar de eso, Sí. pero no llegan donde No deberían llegar. Sí. Entonces, necesitamos un Estado que sea eficaz Ujú. y concentre sus recursos donde deben estar. Claro, y sobre todo de pronto que se priorice lo que es importante, lo que usted dice, primero el agua, luego hablamos de los demás, No, porque sí. también lo No que vamos para nosotros elefantes blancos. ajá, además, Bueno, porque lo que nosotros vemos mucho también es tú que sabes, acuérdate de un caso que fue, pues uno podría reírse, pero si no supiera las terribles consecuencias, cuando sabe la terrible consecuencia, pues le da tristeza de un pueblo de La Guajira donde no hay agua y hicieron una piscina olímpica, que no había agua después con qué llenarla. no, y esa es una de las historias. Nosotros hemos visto también, por ejemplo, hay municipios que tienen, o digamos, una vereda, un pueblo pequeño, que la planta de tratamiento está ahí, pero ese pueblo no tiene agua, sino que bombea todo el agua hacia la otra. O la planta de tratamiento está ahí, pero no hay ningún tratamiento, solo bombear agua. No hay exactamente. Nosotros, una vez yo fui a Santa Lucía con unos ingenieros de la universidad y fuimos al acueducto y ellos hicieron un análisis de la potabilidad del agua y tal. Dijeron, este agua se puede mejorar. Ay, yo le pregunté al administrador que estaba ahí, eso, entraba agua del canal del dique y le echaban un chorrito de algo, cloro sería, no sé qué. Y por el otro lado salía un chorrito Más limpio. un poquito más limpio, pero no limpio. Entonces yo le dije, señor, ¿y esta agua es potable? Me dijo, 75% potable. O sea que uno bota el 25% del agua y se queda con el otro 75%. No, nosotros también, en el trabajo que hacemos, entregamos filtros de agua y hacemos el análisis antes y después. Y el antes es, o sea, tiene coliformes fecales el agua, ¿no? Por no llamarlo de otra manera. Y es como, y eso es el agua que se toma la gente todos los días. Entonces, oye, hay gente que la puede directamente. Y se la toma así y dice, no, ya no me hace daño, pero ya no hace daño. Y después le pregunta, bueno, ¿y cada cuánto tienes que ir al médico? ¿Y cada cuánto tienes diarrea? ¿Y cada cuánto? Entonces ahí comienza a entender que sí es efectivamente un problema, ¿no? Y bueno, ¿qué papel, rector, usted entiende que juega, digamos, la universidad en este caso, en cerrar esas brechas en territorios históricamente excluidos y cómo promover justamente ese pensamiento? O sea, ¿cómo hacer que estos futuros estudiantes sean los futuros alcaldes que tomen buenas decisiones, básicamente? Pues la universidad forma un capital humano para toda la región. Nosotros somos una universidad regional, tenemos cientos de estudiantes, miles de estudiantes. El 35% de nuestros estudiantes son de fuera del Atlántico. Ahora que hablamos de La Guajira, aquí hay más de 500 estudiantes de La Guajira. Hay como 700, 800 de Bolívar. Bueno, de todos los departamentos hay más de 500 estudiantes. Y muchos de ellos regresan a su territorio. En La Guajira tenemos médicos, enfermeras. Y muchos lugares donde uno va en Caribe colombiano encuentra profesionales nuestros de excelencia. Y yo siempre he señalado que un buen profesional no es solo el que saca buenas notas, buenos resultados en las pruebas Saber Pro, sino que también es una persona ética, una persona, buen ciudadano y buena persona. Que es una tarea más integral, no solo la más integral y más difícil de cómo hace uno que la fórmula no está inventada para ser buenas personas, pero hacemos el esfuerzo. Yo siempre he dicho que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo y que debe tratar de dar ejemplo. Claro. Buenísimo. Y digamos, en toda su trayectoria usted ha sido un poco el defensor de la inversión en la periferia, ¿no? En esos lugares, en esos polos que podrían ser polos de desarrollo, pero son polos de no desarrollo, ¿no? ¿Qué impacto concreto ha visto de cómo el Estado, el sector privado y la academia pueden invertir en esta infraestructura básica, digamos, en las periferias de las ciudades y en las periferias? Pues yo creo que es una responsabilidad principalmente del Estado. O sea, hay cosas en que el sector privado puede ayudar, pero no puede resolver el problema. El problema de la educación la tiene que resolver el Estado. El problema de la infraestructura básica la tiene que resolver el Estado. El problema de desnutrición la tiene que resolver el Estado. Y hay entidades filantrópicas que hacen unas ayudas, pero es el Estado el que tiene que, lo que le corresponde al sector privado es pagar sus impuestos. Claro. Para que con ese dinero se haga la inversión. Ahora que estoy preparando mi declaración de renta. Pero eso es lo que le corresponde a un ciudadano, pagar los impuestos, y pues lo que quisiéramos es que esos impuestos
y se inviertan bien, pues, pues y como debe ser, debemos pagar más quienes tenemos más ingresos, que sea progresivo. Claro. Digamos, eso es lo que le corresponde a un ciudadano, tener esa solidaridad. Pues yo siempre he pensado que si un gobernante dice, miren, yo voy a invertir tanto le voy a subir los impuestos en tanto, que es lo que vale acabar la desnutrición en Colombia, que no sería mucho. Muchos ciudadanos estaríamos dispuestos a pagar. Porque cuando se sabe que se van a invertir en una causa que es la correcta y que se va a invertir bien, claro, pues la gente está dispuesta a pagarlo. Cuando Alemania se unificó, a los contribuyentes les cobraron en sus impuestos la unificación por un tiempo. Después les quitaron ese sobrecosto. Pero y se logró nadie creía que esa unificación iba a ser que iba a funcionar, ¿no? Todo el mundo decía que eso se iba a volver un nuevo Mezzogiorno alemán, comparándolo con el sur de Italia, que siempre ha quedado rezagado del norte. Y efectivamente eso no pasó. Hoy en día pues se ha ido cerrando ya y casi no se nota la brecha. Sí, casi igual. Entonces, pues hay unas brechas políticas todavía, pero no unas brechas económicas tan marcadas. Y hay movilidad. Entonces, digamos, es un ejemplo de algo que podría funcionar. Funcionó bien. Sí, igual, sí, nosotros en Tierra también pensamos que el Estado debe garantizar los derechos básicos, ¿no? Y hoy, bueno, ahí nosotros trabajamos con acceso a agua, energía y saneamiento, y no todos son un derecho básico, ¿no? Y hace poco salió una ley que finalmente permite que las comunidades puedan tener la autonomía sobre cómo manejan el agua, por ejemplo, porque también había como todas las leyes que permitían, digamos, o que impedían que el manejo del agua de forma autónoma fuera más difícil. Pero claro, el Estado tiene que permitir garantizar los derechos y también permitir que otras cosas que se puedan hacer desde las mismas comunidades, no de forma autónoma. Y rector, desde la Universidad del Norte, ¿qué estrategias están impulsando justamente para conectar, digamos, ese conocimiento académico que es la labor de la universidad con saberes locales o con desafíos que enfrentan los territorios rurales? Bueno, nosotros durante un tiempo estuvimos colaborando, tuvimos un proyecto para apoyar a 2 municipios del sur del Atlántico, Santa Lucía y Manatí. Y pues en muchos aspectos los apoyamos y también aprendimos mucho de eso. Yo siempre, cuando trabajaba dirigiendo el Grupo de Investigación en Economía Regional del Banco de la República, siempre le decía, todavía no sé cuál es la respuesta, ni me la dieron, ni yo la he encontrado. Cuando vayan a un pueblo de estos, párense en la plaza y pónganse a pensar qué podemos recomendar nosotros los economistas para mejorar el nivel de vida de la gente. Y no es tan fácil. Tengo la convicción profunda de que no hay fórmula mágica, que lo que se necesita es persistencia. Y es persistencia, que no va a haber una fórmula mágica, que hacemos esto y todo se mejora. Porque todo está interrelacionado, todo es difícil y no hay suficiente plata nunca. Entonces necesitamos educación, ok, pero entonces no tenemos buenos colegios. Los maestros no están tan capacitados. Los niños vienen sin zapatos, con hambre. Sin zapatos y con hambre. No hay internet. No hay libros en la escuela. Entonces uno dice, esto está difícil. Esto está difícil. Y sin embargo, hay siempre que mantener un optimismo. Y de todas maneras, si uno ve la cifra de largo plazo, ve una mejoría muy significativa. O sea, la gente dice, no, pero es que yo hice unos trabajos hace unos años de estatura de los colombianos. Y mostré cómo estamos creciendo. Sí, estamos más grandes. Estamos creciendo como 1 centímetro en promedio en la década. En 1905 los colombianos, las mujeres medían en promedio 1,50 y los hombres 1,60. Y hoy en día debemos estar como en 1,72 los hombres y 1,62 las mujeres. Un avance muy significativo. Cuando hice publiqué esa, había gente que se me molestaba. Me decía, pero en Colombia hay mucho hambre. Yo no estoy diciendo que no haya hambre, pero antes había más. Poquito, claro. Si tuviera llegado en 1905, no había unos poquitos desnutridos. Casi todos estaban desnutridos. Sí, casi todos estaban desnutridos. Y casi nadie tenía... Es más, yo
Y yo digo esto, lo he dicho muchas veces. Ya yo tengo una edad que a mí no me echan cuento. Yo me acuerdo cuando yo tenía unos 10 años, yo vivía en un barrio en Cartagena que no estaba pavimentado. ¿Cómo se llama? Ahora te digo. Ajá. No había alcantarillado. Ajá. Y había una esposa séptica que limpiaban una vez a la semana y lo botaban en la bahía. Iban unos tipos, esos unos tipos que le pagaban y empezaban a trabajar a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana terminaban. Llevaban unas carretillas con unas latas, pues en esa época no eran cosas de plástico, y iban chorreando por toda la calle y lo botaban en la bahía. La luz se iba muchísimo. Yo hice múltiples veces tarea con lámpara o con vela. Había mucho mosquito. De hecho, hacían campañas de fumigación con DDT, que hoy en día está prohibido porque había asolado, eso es venenoso. Pero bueno, acababan con lo... Y hacía tanto calor cuando en la época de calor yo sacaba al balcón una colchoneta y me acuerdo que uno se le metía en el oído los mosquitos. Y ese barrio era Castillo Grande. De verdad. Entonces, no me vengan en cuento en que esto no ha progresado. Esto ha progresado y muchísimo. Si eso era Castillo Grande, quiero pensar cómo era en otras partes de la ciudad. Bueno, todavía hay, de eso que usted acaba de escribir, hoy existe todavía en la otra, en el otro lado. Pero esto era Castillo Grande. O sea, que sí ha habido progreso, mejor dicho. O sea, sí. En algunas partes, por supuesto. Hay que hacer que sea más... Pero incluso lo que era lo mejor ahora... Y en esa época también. En esa época también, con esa. Pero en esa época también. Y había poquitos carros. ¿Por qué? Porque muy poca gente tenía 2 carros. Solo los contados con los dedos de la mano. La gente tenía 2 carros. Claro. Y los carros eran carros viejos. Sí, claro. Iba así como los de antes. Antes uno iba a otro país y le llamaba la atención los carros que eran nuevos. Y hoy en día uno todos son país, iguales. El mismo carro que está allá. Carros chinos, carros japoneses, la misma Toyota, el mismo Hyundai, el mismo Volkswagen. Así que, o sea, el país se ha progresado y las cifras lo muestran, en mortalidad, el avance de las mujeres. ¿Qué estarías tú haciendo en 1905 en tu casa con 4 pelados? Por lo menos. No hubieras estudiado carrera. De pronto primaria, máximo, y bachillerato poco probable. La mayoría de las mujeres no estudiaban. Y si iban a bachillerato, no era que le enseñaran física y matemáticas. No, a leer, contar. A coser, a no sé qué, artes manuales, iban a misa todos los días. O sea, el avance de las mujeres es impresionante. Sí, a nosotros nos pasa mucho también esa de, como llevamos ya 10 años trabajando y a veces hay comunidades que estamos trabajando 10 años y regresamos y no parece que pasó algo, que hay un cambio, pero claro, cuando miramos atrás y nos cuentan, no, es que antes no llegaba el agua tenía los camaroncitos y antes no teníamos un baño y antes tal, pero claro, cuando lo ves en el tiempo, sí efectivamente se da un cambio, quizás en esos 10 años es el niño que nació y que no tenía luz ni agua ni un baño y que hoy tiene y que hay que esperar qué va a pasar luego con ese niño en el futuro también, como el impacto que eso puede tener. Y pensando un poco como justo en el futuro, ¿no? Si pensáramos en el Caribe colombiano dentro de 20 años, ¿cómo se vería o cómo se imagina usted, ¿no? Que se vería ese territorio verdaderamente sostenible, con un acceso pleno a servicios esenciales y oportunidades para todos? Yo creo que hay unas oportunidades para el Caribe colombiano y para el país. Nosotros estamos teniendo una transición demográfica muy rápida. Eso va a ayudar mucho, en el sentido que teníamos antes una presión de un crecimiento de la población. Era muy difícil educarla, absorberla en el mercado laboral, darle los servicios que se necesitaba. Entonces, eso no estamos... O sea, ya las familias van a tener menos de 2 hijos en promedio, van a poder las mujeres trabajar, van a poder dedicarle más recursos a los hijos. O sea, pues, bueno, cuando yo estaba pequeño había muchos muchachos que tenían los dientes volados y le hacían bullying. Ya eso se acabó porque van a la ortodoncia. Ya eso uno no lo ve. Las nuevas generaciones les da cada vez menos caries.
el agua tiene flúor, Ujú. tienen profilaxis periódico. O sea, el país ha mejorado, el sistema de salud ha mejorado, no es perfecto, pero ha mejorado. Muchas cosas mejoran, lo que pasa es que queremos todo más rápido. Sí, eso sí, eso creo que lo trae Y la sobre todo tecnología. yo entiendo a veces el afán de la gente, porque, digamos, si el que está en una mejor situación dice, no, mire, tú estás bien, este país lo que necesita es paz y estamos tranquilos. Pero si tú estás sin las mejores condiciones económicas, tú dices, yo quiero estar bien ya. Sí. O sea, que el país está mejorando, a mí que me interesa que el país esté mejorando. Yo quiero mejorar yo ya. Sí. Entonces, digamos, y no se puede. O sea, es encontrar un equilibrio entre lo que se puede hacer sostenible. Digamos, estamos como entre dos, y lo voy a dar. Entre una gente que cree que solo con seguridad solucionamos todo. Y una gente que cree que solo con gastos solucionamos todo. Y se necesita una combinación. La vida, yo he ido aprendiendo que nada extremo resulta siendo cierto. Que todo es una combinación de muchas cosas. Sí. O sea, todo fenómeno es multicausal siempre. Y todo cuenta. Eso es malo decirlo para un científico social, cuya obligación es simplificar y decir esta es la causa. O una de las dos líneas, ¿no? Exactamente. Pero si yo te digo, no, todo influye, no te estoy explicando nada. Todo que todo. Todo, pues sí. Todo es nada. Pues. Si yo digo, todo influye, pues sí, no he explicado nada. Pero esa es la realidad, todo influye. Que simplificamos para entender, probablemente más que para explicar, para entender, simplificamos los científicos sociales. Pero la realidad es compleja, es multidimensional y sobredeterminada, para usar un término freudiano. Cualquier fenómeno tiene muchas influencias. Así es. Entonces, el éxito depende de cuántas causas se logren. Sí, de suerte. Pues yo siempre pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes qué creen? ¿Que se necesita, que la gente le va bien la vida por roca o por el trabajo? ¿La suerte o el trabajo? ¿Qué dicen? No, la rosca. Yo digo, no, mire, yo creo que es una combinación de cosas, como todo en la vida. Así es. Obviamente hay una gente que tiene más suerte que otro, pero uno no puede vivir a la suerte porque es muy aleatoria. Y a todo el mundo en algún momento, y hay gente que la tiene más difícil. Y una vez unas mujeres me reclamaron porque yo dije, mira, a mí una vez cuando yo llegué a Bogotá y estaba investigando, entré a trabajar a Bogotá, sentía que había una discriminación contra mí por ser costeño. Y alguien, pues que no era costeño, me dio el consejo que lo tomé a bien, de lo que tienes que hacer es trabajar más que los otros. Y me pareció un buen consejo. De hecho, lo dije a una mujer y no, que ya las mujeres trabajamos mucho. No estoy diciendo que no trabajen mucho, pero hagan un esfuerzo adicional si las están discriminando. Claro. Y pueden de pronto compensar eso. Claro, para resaltar más. Entonces, sí hay discriminación, pero hay muchas dimensiones de discriminación. Sí, también. Y yo creo que también la gente se busca su karma también. O sea, obviamente hay una discriminación. Caen en el estereotipo, en el... Sí, pero todo puede ser superado con una buena actitud, creo yo. Y con constancia y con trabajo y con combatiendo los estereotipos. Sí, de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, justo trabajamos como con las comunidades que tienen más esa actitud de, efectivamente, como quiero salir adelante y no están esperando como que algo pase o que alguien les resuelva, sino como, siempre nosotros decimos como, hace falta como la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque a veces lo que no hay es como la oportunidad de, ¿no? Y, rector, ya para ir cerrando, como un mensaje final que le quiera dar a quienes nos escuchan, ¿no? Y a los jóvenes, académicos también, organizaciones sociales, gobierno, sobre el valor de mirar al campo y al Caribe con otros ojos, porque es importante mirar al campo y al Caribe. Bueno, el Caribe tiene un territorio muy valioso, con una riqueza enorme, ecológica, que tiene en el campo hay una riqueza turística,
La Sierra Nevada, por ejemplo, es muy atractivo, pero los sistemas ecológicos nuestros para gente que ha crecido en otras áreas es muy atractivo. Hay un potencial para una agricultura con mayor productividad. Para la ganadería, siempre tendremos ganadería, no en las condiciones que hay en las zonas templadas ni en los países de clima templado, porque son condiciones ecológicas diferentes. Siempre será una ganadería extensiva, pero puede ir mejorando y ha ido mejorando con introducción de cambios tecnológicos. Y eso es una fortaleza del Caribe colombiano. Hay productos para los cuales tenemos competitividad, banano es un ejemplo históricamente, tabaco en una época teníamos grandes producción, bueno, alimentos, y hoy en el mundo hay países que han encontrado nichos para exportar. Yo cuando viajo al exterior siempre me gusta ir a los supermercados y ver de dónde salen los productos. dónde salen los productos. Y estuve recientemente en Suecia y me llamó la atención. Banana colombiana. Típicamente los bananos que uno ve son ecuatorianos, que es un país más pequeño que Colombia. Ellos exportan un volumen mayor que yo no sé si es que lo de Colombia va a Estados Unidos, pero además Ecuador está más lejos de Europa que nosotros, tienen que dar la vuelta por el canal de Panamá. Pero me llamó la atención mangos de Israel. Son un desierto, o sea, yo no asociaba el mango con Israel, pues mango israelí. Yo veo, todo es posible. Perú exporta, bueno, las naranjas que nosotros consumimos importadas son peruanas. Si tú vas a los supermercados y compras naranjas, dice importadas, son peruanas. Muy buenas, además. Las uchuvas que uno ve en Europa son peruanas. Nos están ganando. Nos están ganando, digo. Sí, bueno, lo que pasa es que ellos inventaron la uchuva, porque el nombre científico de la uchuva es Physalis peruviana. Por algo. Son de ellos. Son de ellos realmente, o sea, es endémica a los Andes peruanos. Pero bueno, pero hay otros productos que nosotros tenemos, bueno, en flores. Y nosotros tenemos en el Caribe colombiano flores tropicales que se exportan. Bastón de emperador y ginger y otros productos. Entonces, hay muchas cosas que podemos producir en el Caribe colombiano para mercados nacionales y extranjeros. Buenísimo. Bueno, rector, muchísimas gracias de verdad por esta como recapitulación de la historia del Caribe, de dónde venimos, un poco de los retos que todavía tenemos y de una mirada positiva también al futuro, sobre todo como uniendo diferentes voluntades y trabajando por este Caribe que tiene todavía tanto trabajo que hacer. Muchas gracias de verdad por su tiempo y por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Listo, muchas gracias.